La historia comienza con la emperatriz humillando ostentosamente a una joven, y aunque la joven supuso que no la habían llamado para saludar, una fuerte bofetada la tomó por sorpresa. La emperatriz le preguntó con severidad a la muchacha quién la había vestido así, y sin esperar respuesta, le gritó a la criada que trajera las tijeras. La criada cumplió al instante la orden de la emperatriz y le entregó las tijeras. Unos minutos después, la emperatriz empezó a cortar sin piedad el vestido de la pobre muchacha y a reír a carcajadas. La emperatriz exclamó que ese look le sentaba de maravilla a Estelle. La emperatriz, furiosa, agarró las tijeras y rápidamente las puso en el cuello de la asustada Estelle. La mujer dijo con tono amenazador, entre dientes, que la niña no debería ser diferente de los sucios mendigos que vagan por las calles. Estelle, con su ropa rota, estaba sentada en el suelo y pensaba que tenía que soportar todo eso, y solo esperar que ese momento terrible pasara rápido y ella cambiara algo en su vida sin valor. La emperatriz miró a Estelle con satisfacción y sonrió. Tras las repetidas humillaciones de la joven, su ánimo mejoró y gritó por encima del hombro para que Estelle se fuera y se cambiara de ropa inmediatamente. Ya en su habitación, Estelle se sentó en el alféizar de la ventana y miró hacia la calle. Comprendió que debía cumplir la orden de la emperatriz, pero aún no se recuperaba de la conmoción por la humillación de otra mujer. A Estelle se le llenaron los ojos de lágrimas, pues se compadecía de sí misma. Pensó que, por mucho que llorara, esas lágrimas no la ayudarían a sobrevivir al infierno que vivía en el palacio imperial. Estelle era constantemente amenazada con ser vendida como concubina, y por eso la niña tenía que soportar la humillación constante de su madrastra, quien simplemente la odiaba y la consideraba una espina en su costado de la que nunca podía deshacerse. Pero la emperatriz, con sus burlas, no era nada comparada con su hijo, quien también odiaba a Estelle, y en cada oportunidad posible se burlaba de ella con particular crueldad. El príncipe heredero Acelon disfrutaba mucho haciendo que Estelle se arrodillara ante él y lamiera la suciedad de sus zapatos. La trataba como a una simple esclava. Estelle estaba tan asustada que le rogó de rodillas al emperador que no la vendiera como concubina, porque creía que ese infierno era un lugar mucho mejor que la esclavitud extranjera. Pero el emperador la pateó tan fuerte que Estelle cayó al suelo. Dijo entre dientes que si quería conservar su estatus de princesa, al menos debía aprender a obedecer. El emperador Hasteon hizo la vista gorda ante el trato que recibía su propia hija, fingiendo no saber nada. Y la pobre muchacha jamás se atrevió a llamarlo padre. La madre de Estelle era una mujer muy hermosa, famosa por su belleza en todo el imperio. Por ello, fue sometida a violencia por el emperador, lo que dio origen al nacimiento de Estelle. La niña nació bajo la condena y la presión de la familia imperial. A pesar de ello, la madre siempre la amó y la trató bien, dedicándole todo su tiempo libre. Tras aquel terrible día en que murió la madre de Estelle, nadie la acompañaba. Y en aquel enorme palacio imperial, Estelle siempre estaba sola. Todas las noches, la niña miraba por la ventana con esperanza, esperando un milagro, porque vivir en ese infierno se volvía cada día más insoportable. Estelle ya no tenía fuerzas para soportar el acoso constante. Este ciclo opresivo de humillación se repetía una y otra vez, pero Estelle creía que había una salida a este maldito castigo infernal, así que la chica esperaba poder aprovechar esta oportunidad. Según la leyenda, cuando aparecía la luna llena en pleno invierno, aparecía un palacio de hielo. En este palacio, un demonio dormía profundamente durante miles de años. La leyenda era conocida por todos los habitantes del continente norte, pero nadie se atrevía a ir a este palacio por temor a su propia vida. Pero Estelle creía que, de todos modos, no tenía nada que perder. La leyenda decía que si le llevabas un regalo valioso al demonio de ojos azules que dormía en el palacio de hielo, el demonio despertaría de un largo sueño y cumpliría cualquier deseo. Aunque era una leyenda antigua y olvidada por Dios, había una razón por la que no se consideraba un simple cuento de hadas olvidado. Después de todo, este castillo aparecía una vez al año en el cielo invernal del Imperio del Norte. Estelle decidió emprender la aventura y encontró este castillo. Admiró su belleza un rato y luego sacó del bolsillo el cuchillo que había preparado. Estelle, sin dudarlo, se hizo cortes en el brazo, y gotas de sangre que aparecieron de inmediato comenzaron a gotear sobre la manta blanca como la nieve. En ese momento, la chica estaba tan nerviosa que ni siquiera sintió el dolor.
La niña le pidió al demonio en voz alta que despertara si realmente existía y no era producto de su imaginación. Al principio pronunció estas palabras con cierta timidez y luego las gritó con todas sus fuerzas. Estelle sabía que debía sacrificar un regalo muy valioso. Por eso, afirmó con seguridad que no había nada más valioso en este continente del norte que ella misma. Estelle esperaba con impaciencia algún milagro, pero no ocurrió nada. Así que inclinó la cabeza y dijo con tono fatalista que todo era en vano, y que no tenía sentido esperar milagros en ese lugar olvidado de Dios. Pero entonces, de repente, Estelle olió el aroma de las flores. Se giró y vio unas rosas azules increíblemente hermosas que se formaban en la nieve, cubriendo todo el suelo alrededor de la niña. Mientras Estelle contemplaba esta increíble belleza, un hombre alto de ojos azules se acercó sigilosamente por detrás. Se inclinó sobre su hombro y le susurró que olía bien. La chica asustada giró la cabeza y miró al joven a los ojos. Aunque comprendió que probablemente se trataba de un demonio real, no pudo hacer nada, pues le costaba apartar la vista del apuesto hombre. Al notar la mano ensangrentada de la niña, el joven la tomó con cuidado y se la llevó al rostro. Primero, examinó las gotas de sangre en su palma y luego comenzó a lamerlas con cuidado. Separándose de la mano ensangrentada, el niño dijo que ante él estaba el hijo de la Alianza del Pueblo del Desierto y la familia imperial de Hartan. Dijo que este era sin duda el regalo más valioso del continente. Estelle miró su mano de reojo y notó cómo la herida había sanado al instante. Luego volvió a mirar al joven a los ojos y comprendió que se enfrentaba a un demonio de verdad. Por lo tanto, Estelle decidió sin perder tiempo y de inmediato le pidió al demonio el deseo por el que se había atrevido a despertarlo. La joven dijo que quería convertirse en emperatriz. Estelle añadió que, en cuanto se convirtiera en emperatriz, enviaría al infierno a todos los que se habían burlado de ella durante toda su vida. El demonio le tomó el rostro entre las manos y le preguntó a la joven si no tenía miedo de hacer un trato con él. El demonio le susurró que, a cambio de su deseo, le arrebataría todo. La muchacha respondió con seguridad que ya estaba en el infierno, así que no temía entregarle ni su cuerpo ni su alma, los deseos de Estelle, y, inclinándose sobre su cuello, le mordió la piel. La sangre brotó de inmediato de la herida y fluyó por el delicado cuello blanco de la joven. El demonio susurró que le daba la bienvenida a Estelle al infierno. Una tierra de nieve y hielo gobernó el continente norte durante siglos. Era el Imperio Hartan. Nadie quería estas tierras heladas, así que sus habitantes no temían en absoluto una invasión extranjera. Debido a esto, la longeva familia real Hartan se corrompió gravemente. No quedó rastro alguno de su antigua gloria. Solo el hedor de la decadencia de la familia Hartan flotaba en el aire alrededor del palacio real, y en Estelle Hartan, como hija ilegítima del emperador, también fue marcada automáticamente con este estigma. A la mañana siguiente, la princesa se despertó en su cama porque la intensa luz del día perturbaba su sueño. Inmediatamente abrió los ojos y miró a su alrededor. Estelle se sentó inmediatamente en la cama y no podía entender lo que estaba pasando, porque lo último que recordaba era haber quedado atrapada en una ventisca de nieve en medio de un campo invernal la noche anterior. La niña decidió acercarse a la ventana para ver qué sucedía. Pero cuando su mirada se posó en el palacio de hielo que se alzaba sobre la ciudad, empezó a recordar con horror todo lo ocurrido la noche anterior. La niña sabía que el castillo de hielo era solo una ilusión momentánea que aparecía un día al año en plena noche. Por lo tanto, Estelle no entendía por qué seguía viendo este castillo durante el día. La muchacha asustada comenzó a mirar a su alrededor y notó que en la mesa junto a la cama estaba el cuchillo con el que se había sacrificado al demonio. Y así, con horror, recordó con mucha claridad todos los acontecimientos de la noche anterior. Sus pensamientos recordaron inmediatamente las rosas azules que florecían en el campo nevado, el aroma que llenaba su pecho y, por supuesto, el hombre de ojos azules, del cual no podía apartar la mirada. Inmediatamente recordó lo que el demonio le había susurrado, dándole la bienvenida al infierno. Pero de repente, Estelle oyó a los sirvientes llamando a la puerta, pidiendo permiso para entrar en la habitación de la princesa. La princesa escondió rápidamente el cuchillo en el cajón de la mesa y gritó, dando permiso a los sirvientes para entrar en la habitación. 3 sirvientas entraron, y detrás de ellas, de repente, entró un sirviente. Un hombre vestido de sirviente se acercó y saludó a Su Alteza, informándole a Estelle que, a partir de ese día,
La atendería personalmente. La princesa parecía muy familiar con este hombre. El hombre se presentó diciendo que se llamaba Satael. Y cuando la niña lo miró a los ojos, casi se desmaya, porque eran los mismos ojos azules que había mirado la noche anterior. Estelle no podía creer que el demonio del castillo de hielo ahora la sirviera. Así que lo miró en silencio, sin saber qué hacer. La chica no sabía si alegrarse o temer las consecuencias. Estelle ahora comprendía que, después de todo, ayer había logrado despertar al demonio del castillo de hielo y hacer un trato con él. Estaba aterrorizada por lo que había hecho, pero no había vuelta atrás. Estelle preguntó por qué le habían traído un nuevo sirviente. Respondieron que, debido a la escasez de personal, se habían visto obligados a contratar a un sirviente masculino, pero él prometió ser nada menos que un sirviente en el desempeño de sus funciones. Estelle sospechaba que esto no era posible sin los trucos del demonio, porque Marda, la doncella principal que constantemente atormentaba a la princesa, nunca le permitía contratar a una nueva sirvienta bajo el pretexto de la escasez de personal. Además, a nadie le habría preocupado que a Estelle le faltaran sirvientes. Pero cuando la chica miró a Satael, este se llevó el dedo índice a los labios, indicándole que no hiciera más preguntas innecesarias. Así que Estelle decidió seguir el consejo de su nueva sirvienta y no hizo más preguntas. Las criadas ayudaron a la princesa a lavarse, peinarse y ponerse su vestido nuevo. Después de que Estelle se vistió elegantemente y estuvo lista para partir, las criadas hicieron una reverencia y la dejaron sola con Satael. Solo entonces la joven decidió preguntarle a su esposo qué estaba pasando realmente. Estelle inmediatamente le preguntó al demonio qué estaba pasando y cómo logró entrar al palacio real, consiguiendo un trabajo como sirviente de la princesa, pues para ello tuvo que pasar una serie de largas pruebas. Satael, con una sonrisa misteriosa, dijo que podía con todo, así que no le suponía ningún esfuerzo. A la princesa se le heló la sangre al oír esa voz familiar. Y mientras la joven escuchaba la explicación del demonio, este continuó diciendo que para ayudar a Estelle a cumplir su deseo, no había mejor papel que encontrar, porque ahora él podría estar con la chica constantemente. Entonces Satael se acercó a la joven confundida, la agarró por los hombros y la arrojó sobre la cama. Mirándola a los ojos, el hombre le preguntó si no le gustaba el papel de sirvienta. Estelle no esperaba que la trataran con tanta rudeza, así que intentó zafarse de su abrazo. La chica apartó con decisión al demonio que la acechaba, pero todos los intentos de la muchacha por alejar al demonio fueron en vano, pues este no se movió. Entonces, Satael solo respondió fríamente que la muchacha se había calmado. Estelle, como hechizada, obedeció al demonio. Satael, al percibir que Estelle ya no se resistía, se inclinó sobre ella. Cuando su rostro estuvo a la mínima proximidad del cuello de la princesa, el demonio inhaló su aroma y dijo que nunca se había sentido mejor. La inocente Estelle ni siquiera sabía qué hacer en semejante situación, pues ningún hombre se había acercado tanto a la princesa. Solo el ritmo frenético de su corazón y el rubor en sus mejillas delataban insidiosamente sus sentimientos. El demonio no necesitaba explicar nada, pues lo entendía todo perfectamente. Satael sabía que la chica se avergonzaba de su proximidad, pero no podía evitarlo, pues Estelle se sentía muy atraída por él. Más tarde, Satael levantó a Estelle de la cama y le sugirió que lo llamara simplemente Satael. La chica se atrevió a decirle que dejara de hacer tonterías y que finalmente respondiera a todas sus preguntas. Mirando al demonio a los ojos, Estelle le preguntó si realmente había venido a cumplir su deseo. Satael, sin apartar la vista de ella, respondió que precisamente por eso había aceptado un trabajo en el Palacio Real. Satael tomó hábilmente a la niña en sus brazos y la sentó en su regazo. El demonio añadió que, poco a poco, ayudaría a la joven a convertirse en la mujer más influyente del Imperio del Norte. Estelle escuchó su discurso con el corazón hundido, pero inesperadamente él agregó que si ella quería cumplir su deseo hoy mismo, él estaría feliz de cumplirlo de inmediato. El demonio tomó un mechón de cabello de Estelle, inhaló su aroma y dijo que solo una palabra suya, y mañana por la mañana, en lugar de las banderas de la familia real, todos los miembros de la familia real estarían colgados de palos. Sus palabras eran como miel, y Estelle nunca había escuchado a su interlocutor con tanto placer como a este demonio. Pero tras reflexionar sobre su propuesta, Estelle respondió que no era necesario. La joven no solo quería recibir el cascarón vacío del trono real. De hecho, su deseo era otro,
y de inmediato decidió poner los puntos sobre las íes antes de que el demonio actuara. Estelle, mirando a los ojos azules del mismísimo diablo, dijo que quería aplastar por completo a todos aquellos que la habían humillado a lo largo de su vida y habían hecho sufrir constantemente a la pobre niña. Estelle, que estaba perdida en sus pensamientos sobre su reinado en el trono imperial, agregó que solo cuando se pusiera la corona con las manos empapadas en la sangre de la venganza se sentiría satisfecha. El demonio escuchó atentamente sus deseos y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Los planes de la joven inspiraron al diablo, quien ya imaginaba cómo sería la realidad. Cuando la niña se quedó en silencio, Satael besó tiernamente su escote abierto y dijo que haría todo exclusivamente de acuerdo con todos los deseos de la joven, teniendo en cuenta los más mínimos detalles. Dulce cuerpo de Estelle, el diablo volvió a mirarla a los ojos y le dijo que hasta que todos sus deseos se cumplieran, Estelle sería su amante, por lo que inmediatamente comenzó su servicio. Estelle, como encantada, observaba las acciones del diablo, y él dulcemente le dijo que tan pronto como lograra su objetivo, se convertiría en el amo de Estelle y tomaría todo lo que ella tenía para sí. Satael explicó que el cuerpo puro de la joven, su sangre noble y su alma inocente, él tomaría todo esto para sí sin demora, porque tales eran los términos de su contrato. El castillo de hielo apareció a plena luz del día, y fue una visión tan inesperada que superó la imaginación de cualquiera. Nadie podría haber imaginado ver este castillo en el cielo azul claro durante el día. No solo el Imperio Hartan, sino todo el continente norte se vio conmocionado por un fenómeno tan inusual. Todos comprendieron que este castillo solo podía verse durante una hora y luego por la noche. Desde rumores hasta la prensa oficial, todo el mundo hablaba de este espectáculo. Algunos afirmaban que se acercaba el fin del mundo, mientras que otros aseguraban que este castillo de hielo estaba relacionado con el inicio de un invierno interminable y prolongado. Pero todos los que comentaron esta noticia coincidieron en que un castillo de hielo eterno en el cielo despejado era sin duda una predicción ominosa que esperaba a todos los habitantes del continente norte. Se convocó una reunión en el despacho del emperador para hablar del espectáculo. Uno de los participantes dijo que no podían permanecer en silencio para siempre, pues circulaban muchos rumores al respecto. Imperio Hartan, Hasteon de Hartan, ordenó invitar de inmediato a todos los científicos que estén familiarizados con el castillo de hielo para comenzar urgentemente a investigar este fenómeno. El emperador se preguntó mentalmente por qué demonios había aparecido ese maldito castillo justo ahora, y por qué ese castillo, que no había estado en funcionamiento durante muchos de los últimos milenios, había comenzado a funcionar durante los días de su reinado. El emperador fue distraído por el conde Belleau, quien sugirió declarar el castillo de hielo como un buen augurio. Hasteon alzó la vista y observó al joven conde. El conde Belleau explicó que numerosos rumores han rodeado el castillo de hielo desde la antigüedad, y si la familia real declara que el castillo de hielo es un buen augurio, los rumores desaparecerán rápidamente. En la sala de conferencias del emperador, todos los presentes inmediatamente se animaron y comenzaron a decir que esta era una propuesta bastante buena y que el conde, como siempre, se destacaba de los demás por su perspicacia y su mente aguda. El emperador también dijo que era una buena idea y ordenó que el castillo de hielo se declarara un buen augurio. Tras la reunión, todos debatieron esta decisión, pues dudaban que la casa del diablo pudiera considerarse un buen augurio. Las dudas invadieron a casi todos los presentes, pero seguían sin encontrar otra solución, así que lo consideraron mejor que nada. El ministro vio al conde Belleau apresurándose hacia algún lugar. El ministro preguntó a dónde iba el conde Belleau y se ofreció a hablar con él antes de partir. Pero el conde le aseguró que tenía asuntos urgentes que atender y que no tenía un solo momento libre. El conde caminó rápidamente por los pasillos y se detuvo solo frente a los aposentos privados de la emperatriz. Llamando a la puerta, Belleau pidió permiso para entrar y fue recibido de inmediato en el umbral por la amable reina. La reina y el conde intercambiaron un breve saludo y se preguntaron cómo estaban. Después, la reina ordenó a las criadas que los dejaran en paz, y éstas obedecieron de inmediato. En cuanto la emperatriz se quedó a solas con el conde Belleau, se arrojó de inmediato a sus brazos y sus labios se unieron en un beso apasionado. Era evidente que ninguno de los dos se oponía a este desarrollo de los acontecimientos. Después del beso,
La emperatriz dijo que extrañaba mucho al conde Bellew, y él, mirándola a los ojos, respondió que había pasado bastante tiempo desde su último encuentro. La emperatriz se mostró visiblemente descontenta con su respuesta, y le recordó al conde que le había pedido reiteradamente que no le hablara de manera tan formal cuando estuvieran solos. El conde se disculpó y le preguntó a la emperatriz cómo se sentía Acelon. Ella sonrió y le preguntó por qué estaba preocupado, y él respondió que todo padre debería preocuparse por su propio hijo. De hecho, el príncipe heredero Acelon fue el hijo que la emperatriz tuvo no de Hasteón, sino del conde Bellew. Afortunadamente, el niño nació con una apariencia similar a la de la emperatriz, así que nadie sospechó de ella por traición. Pero desafortunadamente, el amado hijo de la emperatriz, Acelon, no tenía algo que una niña ilegítima llamada Estelle poseía descaradamente, lo que hizo que la emperatriz simplemente la odiara. Después de todo, la joven tenía una clara señal de la familia imperial Hartan, a saber, cabello brillante, de color platino y ojos verde claro, que distinguían a todos los descendientes de esta familia de los demás. Tan pronto como la emperatriz recordó a esta princesa, su humor se deterioró rápidamente y su único deseo fue darle una lección digna a este sinvergüenza para que no se olvidara de su desvergonzada apariencia en el mundo. La emperatriz, olvidándose incluso de su amado, le gritó a la criada Mardi que entrara de inmediato en la habitación. En cuanto apareció la sirvienta, la reina gritó furiosa que llamaran a la princesa. Mientras tanto, en su habitación, Estelle le preguntó al diablo si realmente tenía la intención de permanecer como sirviente y permanecer a su lado a partir de ese día. Satael respondió que por supuesto que así sería y que nunca la dejaría sola, para apoyar y guiar sus acciones para la más rápida recepción del deseo que ella le había declarado. Estelle, sin embargo, notó que una persona de estatus desconocido no podría quedarse en el palacio imperial de la princesa como escolta, y sugirió que buscara otra manera. Pero Satael, mirándola a los ojos, dijo que ni siquiera dudaba de sus habilidades, porque nadie le prestaría atención a eso, y él ya se había encargado de todo. Su conversación fue interrumpida repentinamente por la doncella personal de la emperatriz, Marda, quien entró corriendo a la habitación y le dijo a la princesa que apareciera inmediatamente en las habitaciones de Su Alteza, porque ya la esperaban allí. Esa sola petición le provocó escalofríos en la espalda a Estelle, porque sabía cómo terminaban siempre todas esas visitas, y soportar otra humillación no estaba en sus planes en absoluto. Satael pudo ver que la muchacha estaba nerviosa, así que la tomó por los hombros y le susurró al oído que había llegado el momento de que ella le presentara a aquellos que estaba a punto de matar. En la oficina de la emperatriz, el ayuda de cámara anunció que la princesa había llegado, y Estelle entró tímidamente en la oficina de Su Alteza, seguida por su sirviente personal, Satael. La princesa notó de inmediato al conde Bellew en la habitación, y luego hizo una reverencia y dijo que estaba ante Su Alteza la emperatriz, bajo la gloria ilimitada del imperio Hartan. Pero la emperatriz no apartó la vista del joven que había entrado con la princesa. Aira, tras examinar a Satael de pies a cabeza, le preguntó a Estelle cómo había logrado atraer a este apuesto hombre al palacio. La emperatriz dijo que Estelle se parecía mucho a su vulgar y lujuriosa madre, famosa en todo el imperio por su descaro. Estelle se tragó en silencio la burla insultante de la reina. Sin embargo, el hombre seguía cabizbajo, así que Aira le ordenó que la levantara. En cuanto los ojos azules de Satael se cruzaron con los de la emperatriz, todo en el interior de la mujer se revolvió. La princesa también notó la mirada de la emperatriz, quien desnudaba descaradamente al joven. Mientras tanto, Su Alteza le preguntó a la princesa quién era ese joven que no le sentaba nada bien a Estelle. La emperatriz pensó que este era el primer hombre que querría tener a su lado y desearle toda la noche. Sus pensamientos lujuriosos la avergonzaron, y un rubor taimado apareció en sus mejillas. Estelle nunca había visto a la emperatriz tan avergonzada, así que rápidamente le explicó que ese chico había sido contratado como sirviente en el palacio de la princesa. La emperatriz dijo que estaban libres. En su habitación, hojeando un libro, la princesa reflexionó sobre el hecho de que por primera vez en su vida había salido de la habitación de la emperatriz sin humillaciones ni palizas. Satael ponía rosas azules en un jarrón. La princesa se atrevió a preguntarle si iba a seducir a la emperatriz. Estelle estaba segura de que la reina no había estado mirando al chico en vano.
Satael se limitó a sonreír y respondió que si era necesario para lograr su objetivo, no se detendría ante nada. Y le preguntó a la princesa si le gustaban los métodos sucios. Mientras la joven meditaba su respuesta, el diablo añadió que le había prometido a Estelle convertirla en emperatriz, por lo que en su caso los medios eran irrelevantes. El diablo se acercó a la niña y le pasó el dedo por la cara. Dijo que matarlos no sería suficiente y preguntó si Estelle lo había despertado para ser arrojado al infierno con él. La princesa respondió que mientras Satael hiciera bien su trabajo, no le importaba lo que hiciera para lograrlo. Sin embargo, le recordó que había elegido ser su sirviente. Por lo tanto, al ver esto, Estelle anunció con confianza que Satael debía cumplir todas las órdenes de la princesa. Y cuando él respondió que escucharía a su ama, ella pidió ser llamada princesa. Estelle cerró el libro y le preguntó al diablo por qué intentaba seducir a la emperatriz. Satael respondió que para obtener la corona, era necesario contar con el apoyo de quienes lo rodeaban. Y para hacer esto, Satael dijo que necesitaban debilitar el poder de la emperatriz. Y destruir la alianza entre la emperatriz y el conde Belleau debería ser su máxima prioridad. Estelle comprendió la conveniencia de esta propuesta y estuvo de acuerdo con esta opinión. Dijo en voz alta que sería muy difícil destruir esta conexión, ya que llevaba mucho tiempo vigente. El conde Belleau era un amante abierto de la emperatriz Zaira, y aunque el emperador se dio cuenta de esto, no quiso lidiar con estos problemas e ignoró su relación durante todo este tiempo. Estelle pensó que no importaba cuánta atención Satael le prestara a Aira. El conde Belleau todavía no era un tonto que pudiera traicionar fácilmente a la emperatriz. Estelle notó que seducir a Aira ella misma no sería suficiente, y entonces el diablo de repente propuso la idea de atacar a ambos lados simultáneamente para finalmente tener éxito en este asunto. Estelle nunca sabía qué esperar de Satael, por lo que sus sugerencias siempre la tomaban por sorpresa. Ni siquiera sabía qué estaba pensando, pues nunca antes se había topado con demonios. Mientras tanto, Satael tomó a la joven de la mano y le dijo que, mientras él lidiaba con la emperatriz Aira, Estelle debía encargarse del conde Belleau. Esto inquietó a Estelle. Joven apartó bruscamente la mano del diablo y dijo que era simplemente imposible. Entonces Satael miró a la princesa y le preguntó sorprendido por qué pensaba eso. Después de pensarlo, Estelle respondió que eso era comprensible, porque no había absolutamente nada en ella que pudiera atraer a un conde Belleau tan poderoso y depravado. El diablo sonrió y dijo, ¿acaso Estelle creía que él se estaba ofreciendo a seducir al conde? Y cuando la muchacha se sonrojó, añadió que era bastante atractiva, pero que bastaría con que hubiera despertado al diablo. Estas palabras le aceleraron el corazón. La joven preguntó por qué se había despertado el diablo. Al fin y al cabo, creía que lo había despertado solo porque pertenecía a la tribu de Varys. Satael sonrió y le preguntó si creía que nunca había existido un de Varys que hubiera intentado despertar al diablo. Pero nadie más que ella lo había logrado. La tribu de Varys era la más rara del continente desértico, famosa por sus habilidades únicas. Se decía que su carne y sangre tenían la capacidad de curar al instante incluso las heridas más graves. Era este poder milagroso lo que la gente buscaba, y el que finalmente condujo a la destrucción de todo el reino de Varys. La madre de Estelle, Iliana, fue la última princesa del Varys caído. Su madre le recordaba constantemente a la niña que nunca debía olvidar que la sangre real corría por sus venas, y le pedía que encontrara a todos los miembros supervivientes de su tribu, porque ese era su deber hacia los de Varys. La búsqueda de los de Varys supervivientes los obligó a vivir en la clandestinidad para que nadie supiera que pertenecían a esta poderosa tribu. Este mismo principio fue seguido por la propia Estelle, y solo quienes verdaderamente pertenecen a la familia de Varys deberían conocer su verdadera naturaleza. Pero Satael notó que el hecho de que Estelle pertenezca a la familia de Varys no significa nada para él. Al oír esto, la chica respiró aliviada, pues pensó que su pertenencia a los de Varys había ayudado a despertar al demonio. Luego dijo que no creía tener nada especial. Estaba segura de que no tenía poderes curativos y mucho menos amuleto. Pero Satael solo respondió crípticamente que la joven se conocía muy poco a sí misma. Entonces el diablo decidió cambiar de tema y, acercándose a la joven, le preguntó si quería salir del palacio imperial. Esta oferta le pareció bastante tentadora. Sin esperar una respuesta definitiva de la princesa, el diablo la abrazó y caminó hacia el balcón.
Ella intentó objetarle, pidiéndole que esperara y la dejara pensar un poco. Al encontrarse en el borde del balcón, la niña se asustó al principio, pero entonces el diablo le susurró que no tenía de qué preocuparse y se agachó. Estelle cerró los ojos, pues pensó que se le romperían. Satael sintió la emoción de la niña y, para apoyarla de alguna manera, la abrazó con más fuerza. Ella abrió los ojos y miró a su alrededor. Ahora estaban en el cielo nocturno, sobrevolando su ciudad. Estelle le preguntó al diablo a dónde iban. Él le respondió que a la charada de la luna. La chica sabía que esta era la taberna más exclusiva de la capital, donde todos los aristócratas se reunían para conversar en secreto. Era en la charada lunar donde se podía obtener cualquier información. Al acercarse a la taberna de élite, Satael le pidió a la chica que se comportara con sumo cuidado y no se dejara llevar por ninguna provocación. El diablo explicó que debía comprar información sobre el conde Belleau, además de conseguir algo más que Estelle necesitaría. Pero al acercarse a la puerta, fueron recibidos por guardias hostiles. El guardia les ordenó detenerse y mostrar sus pases, porque sin ellos no podían entrar. Pero el diablo simplemente chasqueó los dedos y los obligó a detenerse y guardar silencio. Estelle observó este espectáculo y no podía creer que, por voluntad exclusiva de Satael, los hombres no dieran señales de vida. El diablo, sonriendo, le dijo que debería acostumbrarse. Pasando junto a los guardias congelados, Satael comentó que a partir de ahora Estelle tendría que acostumbrarse a que todos a su alrededor adularan a la princesa hereditaria y se inclinaran ante ella. La muchacha pensó con temor que para el diablo esto era solo un entretenimiento, e incluso su contrato, que había firmado con riesgo de su vida, no valía nada para Satael. La dueña de la taberna, Charada de la Luna, era la marquesa Parsilia. Era una viuda muy conocida en la sociedad y había construido la famosa taberna con la fortuna de su difunto esposo. No había un solo hombre que no la conociera. Tras recorrer varios pasillos que a Estelle le parecieron un auténtico laberinto, se dio cuenta de que no se toparon con ningún guardia, y el diablo le informó que, en realidad, la marquesa era solo una máscara que ocultaba la verdad. Al llegar a la enorme puerta, Satael la abrió de inmediato y una habitación bastante espaciosa apareció ante ellos. El diablo anunció que ya habían llegado a su destino. La princesa miró a su alrededor con curiosidad y notó que había bastantes estanterías en la habitación. También había libros sobre las mesas, así que parecía como si hubiera entrado en una biblioteca. Mientras Estelle observaba la habitación, un niño pequeño y guapo se acercó de repente y comenzó a observarla. Luego dijo que se veía apetitosa. Los ojos grises del chico quemaron a la joven, que incluso se sintió avergonzada. Satael se acercó de inmediato a la princesa y le dijo que no mirara con tanta intensidad a su compañera. El tipo pareció ofendido y, con sentimiento de culpa, le dijo a Satael que la curiosidad era su vida, sin la cual simplemente no podría existir. Por lo tanto, necesitaba urgentemente averiguar quién había venido a visitarlo. El niño se acercó de nuevo a Estelle y la miró a los ojos. Dijo que el conocimiento, la conciencia y los recuerdos eran lo que más le interesaba en el mundo. La princesa se sorprendió por sus sabias palabras. Mientras tanto, el niño rodeó a Estelle y la observó de arriba abajo. Luego se lamió los labios y dijo que olía bien. Así que estaba muy contento de que Satael le hubiera traído una invitada tan querida. Las palabras del niño alarmaron a la princesa, que incluso se asustó al pensar en la pequeña. El niño, mirando a Satael, le preguntó si compartiría semejante presa si la hubiera traído allí. Pero el diablo ya no iba a tolerar la insolencia del joven, así que lo alejó de Estelle. El chico, ofendido, preguntó para qué había traído a la chica si no iba a compartirlo con él. Sujetándose la cabeza y gimiendo de dolor, el niño le preguntó al diablo por qué había despertado y qué tramaba. Satael respondió con calma que esa joven era su amante. El niño gritó sorprendido y preguntó si el diablo realmente había hecho un pacto con un hombre. Estaba tan asombrado que dejó caer el libro que sostenía. Satael respondió que sí. La princesa se quitó la capucha, bajo la cual caían gruesos mechones de pelo platino sobre sus hombros, y anunció que era la princesa Estelle de Hartán, aunque después de solo una mirada ya estaba claro. El niño no podía creer lo que veía y se inclinó ante la princesa, dándole la bienvenida a la princesa Estelle bajo la gloria eterna de Hartán. Por supuesto, reconoció a la joven. Estelle le contó al niño que lo habían visto antes, sosteniendo el libro Belisobubilla, el libro del fin,
y estaba contenta de que este libro también le pareciera interesante. El niño se sorprendió mucho y dijo que le asombraba que la joven hubiera leído el libro del fin, porque era un libro muy peculiar. Luego le preguntó si Estelle había leído alguna vez El fin reconsiderado. Estelle sonrió y dijo que, por supuesto, había leído el libro de principio a fin. Entonces el niño le preguntó si había leído La ilusión de la escatología, a lo que la princesa también respondió afirmativamente. Estelle se sentó en el taburete y empezó a hablar con el chico sobre los libros que había leído y sus impresiones sobre su contenido. El chico comentó que hacía mucho que no hablaba con un interlocutor tan digno. Satael se hizo a un lado y decidió no interferir en la conversación de la princesa por ahora. Sobre todo porque nunca había visto a este chico tan interesado en comunicarse con una humana. Mientras tanto, el niño se sentó cada vez más cerca de la joven princesa y luego tomó un mechón de su cabello blanco como la nieve y, oliéndolo, dijo que se veía bastante apetitosa y olía bien. Estelle comentó que, desde el primer momento en que se conocieron, había adivinado que este chico tampoco era humano, y el chico, sonriendo, respondió que eso era de esperar de una princesa tan culta. De repente, el niño le dio la espalda a la princesa y empezó a crecer. Un minuto después, un apuesto joven de ojos grises se paró frente a Estelle, quien se presentó como Loa, el dueño de la charada de la luna. Estelle, por supuesto, supuso que este niño no era un niño común, pero no esperaba una transformación tan increíble, así que miró confundida al hombre que, inclinado sobre ella, le preguntó si estaba triste. Acercándose a la princesa con una proximidad inaceptable, el Loa le susurró si quería hacer un contrato con él, y no con Satael. La princesa, tan sorprendida, se quedó mirando fijamente al Loa. Satael ya no iba a tolerar la insolencia del dueño de la charada de la luna, por lo que lo arrojó con poder mágico tan fuerte que el Loa voló a varios metros de distancia. Cuando Loa se recuperó del golpe inesperado y se levantó del suelo, Satael dijo con calma que le había advertido que se mantuviera alejado de la princesa, ya que no iba a tolerar ninguna de sus travesuras. Loa se levantó y dijo con aire de culpabilidad que solo era una broma. Mientras tanto, Satael le ordenó que buscara toda la información posible sobre el conde Belu, así como un atuendo decente para la princesa Estelle. Después de terminar de enumerar todo lo que necesitaba, Satael se volvió hacia la joven y le dijo que finalmente habían terminado todos sus asuntos y ahora podían regresar a casa. Satael se giró y caminó hacia la salida, de la mano de la princesa, quien también lo seguía. Giró la cabeza y miró a Loa, quien se levantó y la siguió con la mirada. Finalmente, Loa, sonriendo, dijo que esperaba que él y Estelle pudieran verse pronto y le pidió que recordara que la charada de la luna siempre estaría abierta para la princesa Estelle. Cuando regresaron a su habitación, Satael continuó sosteniéndola en sus brazos y dijo que soportar la teletransportación 2 veces era realmente una carga demasiado pesada para un humano. El diablo hizo que la niña se sentara cómodamente en una silla y comenzó a peinarla, preparándola para dormir. La princesa pensó en lo sucedido hoy y preguntó si Loa era realmente la dueña de la charada de la luna. Satael reveló que Loa también era un demonio. Entonces Estelle se preguntó por qué un demonio contactaría a los humanos y se haría pasar por un tabernero de alto rango que vende información valiosa. El demonio respondió con tono tranquilo que solo era un entretenimiento para el aburrimiento asociado con la inmortalidad. Entonces Estelle preguntó por qué los Loa hacían esto entre los humanos. Entonces el diablo dijo que las almas de las personas son las más fáciles de conseguir, porque están dispuestos a venderlas a cualquier precio. Y todos los demonios tienen hambre constante, por eso se deleitan en alimentarse de las almas de los corruptos. Estelle notó que cierto Satael pertenecía a una familia real, y el diablo le contó a la princesa que, entre todos los demonios, él era el más antiguo y también el más poderoso. Satael agregó que los Loa solo revelan su verdadero rostro como muestra de confianza, por lo que Estelle, en realidad, había logrado algo significativo para merecer tanta generosidad ilimitada de su parte. Satael añadió que Loa era muy codicioso, por lo que Estelle debía tener mucho cuidado con él. Entonces Estelle le preguntó qué debía saber sobre Satael. La princesa le tocó el hombro y lo miró a los ojos. Tímidamente le preguntó si debía tener cuidado con Satael. El diablo no respondió a la pregunta de la princesa y se limitó a mirarla a los ojos en silencio. Una mirada tan franca inquietó a Estelle.
Entonces, Satael le preguntó inesperadamente en qué estaba pensando. La joven se sumergía en su mirada. Su respuesta se congeló en sus labios entreabiertos y, al observar los seductores labios de Estelle, el demonio comenzó a acercarse cada vez más a su rostro. Estelle comprendió por qué Satael se acercaba tanto a ella. Y aunque su mente le decía que se levantara y se fuera de inmediato, tras haber leído detenidamente a este hombre insolente, su corazón no quería escuchar esas tonterías. Estelle, que en ese momento quería dejarse llevar por sus sentimientos, apenas entreabrió los labios y cerró los ojos. Un instante después, sintió los ardientes labios del diablo sobre los suyos, y un placer placentero se extendió por todo su cuerpo. La princesa sintió su mano sujetando firmemente su rostro, como si no fuera a soltarla de su fuerte abrazo. Pero aún así, el sentido común prevaleció y Estelle se atrevió a alejarse de él. Cuando sus ojos se encontraron nuevamente después de un apasionado beso, Satael miró a los ojos de la princesa y le dijo apasionadamente que Estelle siempre debía recordar que ella era una chica atractiva y especial. El castillo de hielo solo mostró su apariencia y no causó cambios significativos. Por lo tanto, el continente norte, que inicialmente había caído en una profunda desesperación, regresó gradualmente a la paz. Los rumores de que el castillo de hielo traería prosperidad y gloria contribuyeron a una falsa sensación de paz y tranquilidad. Por lo tanto, este castillo se convirtió en un símbolo de la gloria inagotable de la familia imperial Hartan. Al final, no se investigó el asunto y todos trataron el castillo como algo normal. Mientras tanto, Estelle leía su libro favorito, sentada junto a la ventana. La inesperada princesa se cortó con un trozo de papel, y al ver sangre en su dedo, sacó un pañuelo y se lo envolvió. Miró por la ventana y empezó a pensar en su reciente beso con el demonio. Comprendió que el demonio le había dado tiempo suficiente para alejarlo, pero por alguna razón la princesa no lo hizo. Estelle estaba segura de que para él ese beso era solo un medio para un fin. Le avergonzaba recordar que, a diferencia de ella, que pensaba constantemente en aquel beso, el diablo actuaba como si nada hubiera pasado y continuaba con sus asuntos cotidianos con una apariencia tranquila. Desde que Essiel tenía memoria, siempre había usado ropa vieja y desgastada. Su comida siempre estaba fría y todo su palacio era aterrador, con habitaciones desordenadas y una tonelada de polvo que llenaba todo el interior. Desde que Satael apareció en su vida, las sirvientas, que anteriormente habían descuidado sus deberes, de repente comenzaron a trabajar diligentemente, y el palacio de la princesa cambió más allá del reconocimiento. Pero lo que más alegraba y asustaba a la vez a la princesa era que Eira parecía haberse olvidado de ella, y ya no llamaba a Estelle a su habitación cada vez que se aburría. La emperatriz, que había estado atormentando constantemente a Estelle, últimamente se había vuelto inusualmente callada. Y aunque la princesa se sentía mucho más tranquila, algo seguía preocupándola mucho. Estelle supuso que el día que la emperatriz conoció a Satael, definitivamente había puesto sus miras en este apuesto hombre, y probablemente había decidido que alejarlo de la princesa impotente no sería ningún problema. Estos pensamientos hicieron sonreír a la joven, pues ese era precisamente el objetivo de Satael, quien decidió tratar primero con la emperatriz. Pero, inesperadamente, oyó que alguien se inclinaba sobre ella y le preguntaba por qué sonreía. Estelle estaba tan asustada que apartó a su esposo y, al voltearse, vio a Satael parado frente a ella. Gritó, preguntándole cómo había entrado a la habitación sin que nadie lo viera. La niña estaba tan asustada que no pudo sujetar el pañuelo que había enrollado en su dedo herido y cayó al suelo. La sangre empezó a brotar de la herida de nuevo, y Satael lo notó de inmediato. El diablo se arrodilló ante la joven y le tomó la mano herida. Examinó cuidadosamente el dedo lastimado y le dijo que debía tener más cuidado. Entonces Satael tomó con cuidado el dedo de la joven y se lo metió en la boca. Estelle se sonrojó de nuevo, pero no se atrevió a retirarlo. Sin embargo, al cabo de un rato, la princesa lo sacó de la boca del diablo. Cuando Estelle miró su dedo, se asombró de nuevo, pues la herida había sanado ante sus ojos, como si nada hubiera pasado. La niña miró su dedo y luego al diablo, y le agradeció su ayuda. Estelle le preguntó al diablo por qué siempre desaparecía tan inesperadamente, y luego aparecía cuando lo necesitaba. Satael sonrió y respondió que tenía que irse para atender unos asuntos urgentes.
Pero la princesa decidió preguntar a dónde se dirigía el demonio y le preguntó sobre ello. Satael se acercó a Estelle y le puso un collar increíblemente hermoso, diciendo que iba a encontrarse con el conde Belleau. La princesa miró con interés aquella joya que brillaba en su escote y supuso que lo más probable era que no se tratase de un regalo para ella en absoluto, sino de algo directamente relacionado con el conde Belleau. Satael, como si leyera los pensamientos de la princesa, le dijo que tan pronto como el conde Belleau viera esta decoración en el cuello de la joven, definitivamente estaría interesado en esta cosa rara. Estelle agarró la piedra preciosa azul y pensó que era algún tipo de prueba que debía pasar a petición de este demonio, por lo que se preguntó qué sucedería a continuación. En ese momento, Estelle ni siquiera quería imaginar lo que un demonio que había perdido su alma hacía tiempo podría hacer. La princesa supuso que Satael cumpliría el contrato como le pareciera conveniente. La princesa creía que el diablo haría lo que quisiera y siempre pondría su precio. Y si Estelle quería controlarlo, tenía que crear situaciones que despertaran su curiosidad. Por lo tanto, tras pensarlo un poco, Estelle le preguntó directamente al demonio si podría soportar lo que le diría al conde Belleau. Satael, mirándola a los ojos, respondió que por supuesto que sí. Entonces el diablo se acercó a la confundida Estelle y le dijo que hiciera lo que quisiera, que él siempre estaría allí y que si la situación se salía de control, definitivamente vendría en su ayuda. El conde Belleau, con una copa de vino selecto en la mano, observaba a los invitados en medio del salón imperial. Pensó que hoy no habría nadie que despertara su interés. El conde recordó que conoció a Aira cuando apenas tenía 18 años. En aquel entonces estaba enamorado de la chica con la que creía pasar el resto de su vida. Los padres de los jóvenes organizaron su compromiso antes de que nacieran, y cuando los niños se conocieron por primera vez, hicieron una promesa solemne de casarse tan pronto como crecieran. Pero esta promesa nunca se cumplió, pues durante una visita a una provincia lejana, el emperador se fijó en la joven. Por lo tanto, muy pronto la tomó para sí, sin pedirle permiso a nadie. Ni los padres ni el propio conde Belleau lograron persuadir al emperador de que no tocara a la joven. En cuanto el emperador satisfizo sus fantasías lujuriosas con la joven virgen, la desechó como si fuera basura. Incapaz de soportar tal humillación, la joven se suicidó. Pero, salvo sus padres y el conde Belleau, nadie le prestó atención, considerándolo un asunto rutinario. El conde Belleau lloró día y noche por su amada y simplemente no sabía cómo afrontar esta pérdida. Fue en ese momento que conoció a Aira, quien le dijo que sabía cómo aliviar el dolor del joven. Estas dos personas estaban unidas por un mismo objetivo: vengarse del emperador Hartan y derrotarlo, porque ni la emperatriz traicionada ni el afligido conde Belleau podían perdonar al emperador. Aira quería vengarse del propio emperador, quien no solo traicionaba constantemente a la emperatriz, sino que también dejaba embarazada a la princesa del desierto, reconociendo a su hija como su legítima hija. Hugh Belleau hizo un pacto con la emperatriz y se convirtió en su amante. Contaminó a la noble familia imperial con su propia descendencia, y su hijo, Acelon, se convirtió en el príncipe heredero de ese imperio. Pero esto no fue suficiente para el conde Belleau. Para satisfacer plenamente su sed de venganza y llevarla a cabo de la forma más perfecta posible, el conde llegó al corazón mismo del poder. Año tras año, el conde Belleau se convirtió en una figura cada vez más influyente en la sociedad aristocrática del continente norte y, habiéndose asegurado el apoyo de la emperatriz, podía conseguir fácilmente todo lo que quería. El conde Belleau tenía una relación amorosa con la propia emperatriz, el poder de gobernar a la gente a su discreción, y se permitía un lujo extravagante e inimaginable. Todo esto se convirtió en la norma diaria para el conde. Pero todos sus pensamientos estaban puestos en el sirviente de ojos azules, recién nombrado al palacio de la princesa. Era un noble de provincias que deslumbraba a todos con su belleza. Desde que Aira vio a este sirviente, nunca había invitado al conde Belleau a su casa. Así que ahora el conde decidió resolver el problema de alguna manera, aunque todavía estaba cansado de estos juegos. El conde Belleau fue interrumpido por una belleza de cabello platino que apareció repentinamente en medio del salón y pasó junto a él. Pero lo que más le interesó fue el adorno de plata que llevaba la joven en el cuello. El conde Belleau habría reconocido este collar en cualquier momento y lugar. Al fin y al cabo, había gastado todos sus ahorros en este regalo.
Recordó de inmediato el rostro de su amada el día que le regaló este adorno. Estelle pasó junto al conde Belot y se dirigió al balcón abierto. El conde Belot siguió de inmediato a la bella y, quitándose la máscara, le preguntó dónde había conseguido esas joyas. Estelle se giró de inmediato y miró al conde Belot a los ojos. Claro que deseaba que le prestara atención, pero no esperaba que fuera tan fácil. Así que la princesa le sonrió dulcemente a su esposo. Estelle le dijo que había venido a este baile de máscaras para conocer al conde Belot. Pudo ver que la mirada del hombre estaba completamente fija en su escote desnudo, donde brillaba un collar de plata. El conde Bellew sonrió satisfecho y le preguntó a la joven si había al menos una mujer en la capital que no quisiera conocerlo. Sabía, por supuesto, que era muy solicitado entre todas las bellezas locales. El conde Bellew dijo que si el único propósito de la chica era pasar la noche con él, debía negarse. Sin embargo, tenía una petición para ella, que le contara sobre el collar. Estelle escuchó el discurso confiado de este gallo arrogante y dijo que creía que el conde Bellew creía poder conseguir todo lo que quisiera. Pero tuvo que decepcionarlo porque en realidad estaba profundamente equivocado. El conde Bellew no se había encontrado con rechazos tan tajantes últimamente, así que simplemente sonrió y dijo que era una declaración interesante. Estelle le preguntó si el collar significaba algo para el conde. El conde respondió que, por supuesto, significaba mucho para él, y le preguntó a la chica si le devolvería la joya. Estelle sugirió jugar a un juego en el que el ganador se llevaría lo que quisiera. Los ojos del conde brillaron, pues ya se creía el ganador, y le pidió a la chica que le explicara las reglas del juego. Estelle le informó que debía adivinar quién era en 3 intentos. La princesa también añadió que tendría 3 pistas. El conde aceptó con gusto las condiciones del juego y sugirió que empezaran. Estelle dijo que la primera pista era que ya se conocían. El conde Bellew inmediatamente empezó a pensar en quién podría haber conocido con un cabello tan rubio. Y lo primero que le vino a la mente fue Lady Henrietta. Pero cuando Estelle escuchó la respuesta, dijo que estaba equivocada. El conde Bellew, por supuesto, se molestó, pero le pidió a la chica que le contara la segunda pista. Estelle comentó que lo habían conocido hacía poco. La princesa se alegró de que el conde no la reconociera. Entonces el conde empezó a sospechar que aquella chica podría ser la princesa Estelle. Descartó la idea, pues aquella chica tan segura de sí misma era radicalmente distinta de la princesa. El conde Bellew dudó con su respuesta, así que sugirió que Estelle pasara a la tercera pista. El conde estaba seguro de que, en cuanto la oyera, adivinaría de inmediato quién estaba frente a él. Estelle miró al conde Bellew con una mirada confiada y dijo que la tercera pista era que podía darle al conde lo que más deseaba en ese momento. El conde Bellew frunció el ceño y cruzó los brazos. Le preguntó a la chica con seriedad cómo podía saber lo que él quería y cómo podía siquiera reclamarlo. Entonces Estelle le preguntó si le interesaba el trono. Escuchar esto le puso la piel de gallina, pues siempre había estado a la sombra de la emperatriz y soñaba con gobernar el reino en solitario. Estelle fue al borde del balcón y dijo que era hora de que el conde Bellew pensara de manera completamente diferente, pero que esa sería una conversación completamente diferente que continuarían la próxima vez. La princesa dijo con seguridad que se verían pronto y dejó al conde confundido. Él le pidió que esperara, pues aún no sabía quién se escondía bajo la máscara. El propio Satael apareció en el balcón. Abrazó a su ama y su aparición provocó tal viento que el conde, incapaz de ver nada, se cubrió el rostro con las manos. Cuando el viento amainó y el conde Bellew abrió los ojos, se vio solo en el balcón. Miró a su alrededor y no pudo encontrar a la misteriosa desconocida por ningún lado, pues había desaparecido repentinamente. Satael llevó a la princesa al patio trasero del Palacio Imperial y la puso de pie con cuidado. Ella le preguntó si la había estado observando todo este tiempo y el diablo respondió que por supuesto. Satael sonrió y le preguntó a la chica si realmente creía que la enviaría a una misión tan arriesgada. Estelle comprendió, por sus palabras, que la había estado observando desde el principio. Estelle se preguntó por qué la había dejado sola en el salón de baile, porque nunca había estado en tales eventos antes, y era tan impresionante que la princesa, por supuesto, estaba confundida. Lo máximo a lo que había asistido fue a un par de banquetes en el Palacio Real, y luego se vistió con ropa vieja y se sentó en un rincón, con miedo incluso de moverse. Nadie había buscado jamás a la princesa, nadie le había hablado, nadie la había mirado siquiera. Siempre había sido solo una sombra en el salón de baile,
Pero hoy todo era completamente diferente. Con un vestido moderno y los accesorios que el diablo le había traído, Estelle se paró en medio del salón de baile y cientos de pares de ojos la observaban. Todos susurraban, intentando adivinar quién se escondía bajo la máscara. La inusual situación en la que se encontraba la princesa al principio la confundió, pero con el tiempo se dio cuenta de que no había nada malo en ello y se recompuso, deshaciéndose de su nerviosismo. Nadie siquiera sospechó que en realidad era la princesa Estelle, así que la niña se relajó y pudo actuar con más libertad. Estelle estaba simplemente encantada con esta nueva sensación. Estelle había visto con sus propios ojos cómo el conde Belleau se había convertido en el esposo de la emperatriz y había alcanzado el centro del poder. Por eso intentó provocarlo con preguntas tan provocativas, pero Estelle ni siquiera esperaba que la estuvieran vigilando todo este tiempo. Así que se preguntó por qué el diablo la había traído allí y le preguntó si se había equivocado con el conde Belleau. Satael se acercó a la princesa, la abrazó tiernamente y le dijo que todo había ido incluso mejor de lo esperado, y le preguntó si Estelle había disfrutado jugando este juego. Ahora Estelle comprendía por qué la había enviado sola. Era para que pudiera empezar a comunicarse en igualdad de condiciones con quienes la menospreciaban. La princesa comprendió que la situación había cambiado por completo desde ese día. Mientras tanto, Satael, haciendo una reverencia, pareció invitar a la princesa a bailar. Pero ella dudó, pues hacía mucho que no bailaba, lo cual le contó al diablo, añadiendo que lo había olvidado todo. Satael simplemente le besó la mano con ternura y le dijo que no pasaba nada, porque él tampoco había bailado en miles de años. Ella no entendía cómo este demonio le aceleraba el corazón. Satael dijo que debían asegurarse de recordar juntos cómo bailar. De repente, una agradable melodía comenzó a sonar, invitando a los jóvenes a bailar. Durante todo el baile, Estelle reflexionó que si bien el diablo estaba muy atento a ella, podría perder el interés tan pronto como consiguiera lo que quería, por lo que se ordenó ser más atenta, desconfiada y vigilante. Pero de repente, Satael se detuvo y, atrayéndola hacia sí por el colgante, sugirió que hicieran algo más interesante. Antes de que pudiera recobrar el sentido, sus labios ardientes ya la besaban apasionadamente. Estelle fue repentinamente invadida por un increíble placer embriagador y temió que el diablo pudiera estar manipulándola, gracias al nuevo sentimiento por la princesa que había comenzado a experimentar recientemente. Y aunque a la princesa le encantaban estos sentimientos y quería sumergirse en ellos de lleno, se recompuso y, apartando al diablo, dijo que era hora de que regresaran. Él respondió brevemente que haría lo que ella deseara. Tras conocer al sirviente de la princesa, la emperatriz empezó a tener pesadillas todas las noches y se despertaba bañada en sudor frío. Era el mismo sueño que se repetía día tras día. Un joven, al que había visto una vez, se le apareció a Aira en sueños. Pero el deseo de estar con él era tan grande que la atormentaba cada noche, y sus visiones eran muy realistas. El deseo que constantemente surgía en la emperatriz la hacía retorcerse y gritar, y solo cuando parecía que estaba a punto de morir de placer, Aira despertaba cada vez. Deseaba a Satel más que a nada. La emperatriz deseaba que ese sirviente la deseara con la misma intensidad, pero temía que el nacimiento de un hijo con Belleau y su deseo de colocarlo en el trono se desvanecieran por sus lujuriosos deseos. Por supuesto, su intenso deseo también era alimentado por el mismísimo diablo, quien entraba en su habitación todas las noches y la vigilaba mientras dormía. Comprendía que todas las personas son lujuriosas y pueden agotarse en pocos días debido a sus deseos pecaminosos. Satael sabía que encender la llama en los corazones de la gente no era tarea fácil para él. La chica que lo había despertado de un sueño milenario era radicalmente diferente a todas las demás. No sabía qué lo hacía sentir diferente por Estelle. Satael quería tener cuidado con ella para no hacerle daño, y tampoco quería que ella lo alejara. Después de regresar del baile, Estelle sintió la necesidad de cambiar algo, por lo que revisó los documentos y se decepcionó al descubrir que, lamentablemente, eran documentos que estaban disponibles públicamente para todos. La princesa decidió que debía actuar con mayor propiedad para no depender completamente del diablo. Así que compiló una lista de nobles neutrales que podrían simpatizar con ella. Pero estos eran solo nombres y apellidos. La princesa carecía de información más detallada, así que quiso pedir ayuda a la charada de la luna, pues sentía un extraño deseo de regresar allí. A la mañana siguiente,
Cuando la niña estaba a punto de vestirse, sintió que alguien le tocaba el corsé y comenzaba a abrocharlo. Al darse la vuelta, vio a Satael de pie frente a ella. Estelle le preguntó si intentaba asustarla a propósito, y Satael se disculpó porque en realidad no pretendía asustarla. Desde que se convirtió en su sirviente personal, se había encargado personalmente de todas las necesidades de la princesa. Satael era experto en el manejo de los atuendos y accesorios más elaborados. Además, podía peinarla con una destreza que ninguna doncella del palacio real poseía. Entonces la princesa le preguntó a Satael si había algo que no pudiera hacer. Satael le preguntó qué quería decir la princesa, y la niña le explicó que, hiciera lo que hiciera, siempre lo hacía muy bien. Satael explicó que tenía tanto tiempo que había aprendido a hacer casi cualquier cosa. El diablo intentó calmar su aburrimiento probando diversas cosas. Estelle sintió una calidez especial con cada roce de Satael, así que decidió cambiar de tema y preguntó cómo un Loa podía transformarse en un niño. El demonio explicó que era porque era más débil que Satael. Satael sonrió y dijo que ser el demonio más poderoso no es una tarea fácil, y por lo tanto es necesario mantenerse constantemente en forma para no perder sus habilidades. La princesa miró atentamente al diablo y decidió que simplemente estaba haciendo alarde de su ventaja frente a ella. Y entonces, al darse cuenta de que estaba pensando eso, se sonrojó de nuevo y se ordenó no pensar más en Satael. Una criada la interrumpió y anunció que la dama de honor de la emperatriz había llegado, y le había ordenado a la princesa que se presentara de inmediato en el jardín del Palacio Imperial. Al oír esto, Estelle se emocionó mucho. La princesa lo consideró bastante inesperado, pues Aira no la había llamado en mucho tiempo. Le dijo a Satael que necesitaba cambiarse, pues le preocupaba que la emperatriz volviera a cortar su vestido nuevo. Satael comentó con calma que no era necesario. Estelle repitió que Aira sin duda se enojaría, pero el diablo aseguró que nadie se atrevería a volver a atacarla. Mientras la princesa miraba al diablo confundida, este la besó suavemente en la frente y le dijo que no se preocupara más. Inmediatamente después de las palabras de Satael, la princesa se recompuso. De camino al jardín imperial, la princesa se preguntó por qué la emperatriz quería verla hoy. Pero al acercarse a la mesa del comedor, Estelle notó que solo Acelon estaba sentado allí. Acelon, como de costumbre, sonrió y examinó a Estelle de pies a cabeza. Se dio cuenta de que llegaba tarde otra vez, porque el té ya se había enfriado. La princesa inclinó la cabeza y saludó al príncipe heredero. La invitó a sentarse, y en cuanto Estelle se acomodó a la mesa, dijo que Su Alteza quería verla, así que no entendía por qué Acelon estaba allí. Acelon comentó que si la princesa supiera que Acelon la había llamado, no iría. Y como hacía mucho que no veía a Estelle, decidió recurrir a ese truco. Resumiendo su discurso, Acelon dijo que Estelle nunca lo había escuchado. Pero Estelle insistió en una respuesta, queriendo saber por qué la había llamado. Acelon, sonriendo, solo afirmó que Estelle siempre había sido muy cruel con él y que solo quería verla, porque no sabía qué hacer en ese aburrido palacio. El medio hermano de Estelle, apenas unos meses menor que ella, tenía un estatus completamente diferente al de la princesa sin nombre, hija de una esclava. Creció recibiendo todo el amor de quienes lo rodeaban. Como Acelon era débil desde la infancia, todos en el palacio se preocupaban mucho por el príncipe heredero y lo protegían. Para Acelon, quien creció con mucha arrogancia, Estelle era solo un juguete. Cuando murió el querido pony del príncipe heredero, este pasó varios meses jugando con Estelle, quien interpretaba a un pony. Acelon la azotaba sin piedad. La princesa aún recordaba este incidente en sus pesadillas. Así que Estelle no podía creer que Acelon de repente hubiera empezado a actuar como si fueran hermanos cercanos. Decidió que se trataba de otro juego suyo y solo esperaba traición y engaño de su parte. Acelon miró atentamente al hombre que había pasado con Estelle y le preguntó si era su nuevo sirviente, notando que los rumores sobre él ya habían llenado el palacio imperial. Acelon dijo con una sonrisa que Estelle debía estar pasándola bien con esta sirvienta, ya que su linaje vulgar no cambia. Ante estas palabras, un rubor pícaro apareció en las mejillas de la princesa. Acelon preguntó si el nombre de su madre era realmente Iliana y comenzó a contar cómo el emperador estaba tan enamorado de la libertina puta del desierto que ni siquiera podía pensar con claridad. Acelon añadió que esto no le sorprendía, ya que también disfrutaba pasar tiempo con Estelle, la hija de la perra. La princesa apenas pudo contener la ira antes de abofetearlo.
Entonces el príncipe heredero empezó a pensar que pronto llegaría el frío y le preguntó a Estelle qué haría en ese caso. Estelle respondió que debían evitar el frío. Al oír su respuesta, Absalom volvió a sonreír y dijo que tendría que tumbarse en el suelo como una rata para escapar de la tormenta de nieve. El príncipe heredero dijo que la vigilaría de cerca. Estelle había perdido la paciencia con sus insultos, así que se levantó y dijo que tenía que irse. Pero Absalom gritó, preguntándole a la chica quién la había dejado irse, ya que él no se lo había dado. Entonces, desafiante, Absalom tomó una taza de té y se la echó en los zapatos. Miró a Estelle y dijo que sus zapatos estaban sucios, y le preguntó si podía ayudarlo con este problema. Al oír esto, Estelle se sintió trastornada. Estaba muy familiarizada con la situación y pensó que nadie la defendería como siempre y que tendría que lamer el té de los zapatos de Absalom. Estelle decidió que era su deber, así que se arrodilló frente a Absalom. Él sonrió satisfecho y esperó a que ella empezara a lamerle el té de los zapatos. Pero de repente todo pareció detenerse. La princesa sintió como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo, y fue tan extraño que Estelle se encontró atrapada en él. La niña ni siquiera podía moverse. Estelle solo oyó a Satael acercarse por detrás y preguntarle por qué se arrodillaba con tanta facilidad ante tanta escoria. El diablo se inclinó y le susurró si quería que matara a Absalom. Al mismo tiempo, Estelle recuperó la movilidad y por fin respiró. Mientras tanto, Satael le tocó la cara con la mano y dijo que podía matar a todos aquellos que ella no quisiera ver, y la princesa solo tendría que sentarse en el trono imperial bellamente preparado. De hecho, Estelle quería asentir y salvarse de la humillación de su hermano. Pero esa no sería la venganza que Estelle realmente deseaba, aunque siempre maldecía a Hartan. La princesa resentía su crueldad, que había dejado cicatrices permanentes en ella y su madre. Pero también era indecisa, así que dijo que no quería terminar tan fácilmente. Satael le dio la mano a la princesa y la ayudó a levantarse. De repente, el príncipe empezó a toser y a escupir sangre. Todos los sirvientes se reunieron a su alrededor, intentando ayudar al príncipe heredero. Estelle miró la imagen en estado de shock, y Satael, poniendo su mano sobre su hombro, le susurró al oído que era un humilde sirviente y que haría lo que su señora deseara, y que jugar con sus insultos seguía siendo un asunto sagrado. Una morena elegante y atractiva descendió del carruaje con seguridad. Los sirvientes la saludaron y le ofrecieron sus servicios. Era la marquesa Parsilia, dueña de la charada lunar. Parsilia le preguntó al mayordomo qué había de nuevo, y éste le entregó una carta urgente pidiéndole que curara al príncipe heredero de una enfermedad incurable. Tras leerla, Parsilia corrió rápidamente por el pasillo. La mujer le gritó apresuradamente al mayordomo que escucharía el resto más tarde, y corrió a la habitación con la enorme cantidad de libros. Sonrió feliz y saludó a Loa. Al ver al niño detrás de una pila de libros, Parsilia dijo que hoy estaba nuevamente en los registros de un niño tan pequeño que ella ni siquiera se dio cuenta de dónde estaba. Lowe se quejó de que si ella continuaba representando la comedia con el mismo espíritu, él comenzaría a llamarla la marquesa Parsilia, quien había devorado sin piedad a su propio marido. La mujer sonrió y dijo que él podía hacer lo que quisiera y que no tenía nada de malo que ella disfrutara de la carne fresca del marqués. Y luego preguntó si Lord Satael realmente había venido. El niño respondió que el señor lo había visitado recientemente. Y la mujer continuó bombardeando a Loa con preguntas sobre lo que había oído al respecto. ¿Por qué el castillo de hielo todavía era visible? ¿Y qué debían esperar de los acontecimientos recientes? La mujer pidió darse prisa con las respuestas, pues hoy no estaba de humor, y ese castillo de hielo volador paralizaría todo el imperio, cuyos nobles ya se habían arruinado y perdido sus fortunas. Loa llamó a la mujer, Bian, y le dijo que le contaría todo. En cuanto le contó sobre el contrato de Satael con la princesa Estelle, Bian, furiosa, golpeó la mesa con el puño y gritó que eso era imposible. Pero el chico respondió con calma que creerlo o no era su problema, y que había visto a la princesa Estelle con sus propios ojos. Entonces Bian le preguntó si realmente se refería a esa chica del desierto. Loa, enojada, le dijo que no llamara así a Estelle. Entonces Bian sonrió y comentó que Loa debía estar bajo el hechizo de la princesa. Dijo que les habían pedido que curaran al príncipe. Absalom siempre ha sido un hombre enfermizo.
Pero esta vez, los síntomas son algo inusuales. Vómitos con sangre, así como escalofríos constantes. No le dan al príncipe tiempo para descansar, como si tuviera un cubo de hielo atrapado dentro de él. Bian asumió que esto era obra de Lord Satael, por lo que no es de extrañar que los mejores médicos del imperio no puedan mejorar ni un poco la condición del príncipe, aunque utilizan todos los métodos modernos. Entonces Bian preguntó qué clase de encanto poseía la princesa, que Lord Satael había descendido del cielo y hecho tales cosas, e incluso Loa se había puesto del lado de ella, aunque anteriormente había odiado a los humanos con todo su corazón. Loa dijo que la princesa tenía un aroma que nunca había oído, parecido al de Devaris, pero diferente. Si fuera su voluntad, le clavaría el diente a Estelle ahora mismo. Loa dijo que, en cualquier caso, a Bion también le gustaría a la princesa Estelle una vez que la conociera. Pero de repente, oyeron una voz que les decía que esperaba que eso no sucediera. Al girar la cabeza, vieron a un Satael enojado de pie en la habitación, que los miró atentamente y dijo que no estaba contento de tener algunos competidores más. Bian forzó de inmediato una sonrisa sincera y saludó al señor Satael. Le preguntó qué lo traía a sus modestos aposentos. Loa también miró al demonio jefe con cautela. Lord Satael inmediatamente decidió ponerse manos a la obra y le dijo a Bian que la necesitaba para ayudar a Estelle a ingresar a la alta sociedad aristocrática del imperio Hartan lo antes posible. Mientras tanto, se publicaron anuncios por todo el imperio ofreciendo increíbles recompensas a quienes pudieran ayudar a curar al príncipe heredero Acelon, cuya condición se deterioraba día a día. Aira e incluso Asteón, que normalmente mostraban poco interés en el príncipe heredero, comenzaron a tomar medidas extraordinarias para tratar a su hijo, involucrando todo lo posible. Y cuando el príncipe heredero ya ni siquiera podía levantarse de la cama, la estructura sucesoria también empezó a fallar. Y la causa de todo este caos fue la broma de Lord Satael. Las olas que Satael agitó en tono de broma, como en un juego normal con agua, se convirtieron en un enorme tsunami que envolvió instantáneamente todo el palacio imperial del Imperio Hartan. Estelle también observó esto durante varios días y estaba atormentada por el deseo de ver la bondad del diablo, aunque ciertamente no creía que Satael fuera capaz de tener misericordia. Al reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos días, a Estelle le encantaba mirar por la ventana, como era su rutina diaria. Pero un día, una criada entró en su habitación y le dijo que había llegado una carta para la princesa. La criada dijo que esta carta era de la marquesa de Parsilia. Estelle se sorprendió aún más, pues nunca había recibido una sola carta en su vida, y menos de una aristócrata tan famosa como la marquesa. La marquesa de Parsilia era la viuda más rica y dueña de la charada de la luz de la luna. Era conocida como la reina de la alta sociedad, y todos estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero con tal de convertirse en su amiga. Estelle se sorprendió al leer la carta donde la marquesa la invitaba a la charada a la luz de la luna, y no entendía qué sucedía. La princesa le dijo a la criada que podía ser libre, y la sirvienta desapareció al instante de la habitación. Estelle decidió que sería una tontería rechazar semejante oportunidad, y al día siguiente, la marquesa envió un carruaje para la princesa. Parecía que la marquesa quería que todos supieran que Estelle había aceptado su invitación. Ya en el carruaje, a solas con Satael, Estelle reflexionó sobre su expresión, como siempre indiferente. Tenía la impresión de que todo sucedía según su voluntad, y comprendía perfectamente por qué actuaba así. Estelle llevaba tanto tiempo apartada del ojo público que nadie la había considerado siquiera como posible sucesora al trono imperial. Incluso cuando Acelon enfermó gravemente, todos recurrieron a un pariente lejano, no a la princesa. Satael, como si leyera sus pensamientos, dijo que usaría el poder de la marquesa de Parsilia para tomar el control de la alta sociedad. La propia princesa comprendió que necesitaba llamar la atención de alguna manera. Estelle pensó que solo durante un incidente puedes atraer a muchos aristócratas a tu lado, y esta es la mejor estrategia para establecer conexiones y la forma más rápida de atraer la atención. De repente, Estelle le preguntó a Satael cuánto tiempo jugaría con la salud del príncipe heredero. Satael preguntó con una sonrisa, ¿desde cuándo empezó a preocuparse por Acelon? La princesa inmediatamente empezó a negarlo. El diablo concluyó que debía de disfrutar siendo objeto de acoso. Entonces Satael se acercó y le susurró que podía ayudarla con esto.
El carruaje inesperado chocó contra una piedra y se tambaleó tanto que Satael no pudo contenerse y cayó sobre la princesa. Ella se sonrojó de inmediato y le pidió que se sentara un rato, y él susurró que ya habían llegado. Al bajar del carruaje, los recibió la marquesa Parsilia, quien saludó a la princesa Estelle y le dijo que se alegraba de verla en la charada a la luz de la luna. Estelle quedó prendada de la belleza de la mujer. Al llegar a la habitación, la marquesa empezó a servirles té. Estelle observó atentamente sus movimientos y preguntó si la marquesa también era del mundo humano. La mujer miró a la princesa con recelo. Una vez que la marquesa terminó de servir el té, le preguntó a Estelle cómo lo había adivinado. Estelle le explicó que el mayordomo solía servir el té primero, y que los aristócratas de la talla de la marquesa debían saberlo. La marquesa sonrió y dijo que, en ese caso, la princesa podría simplemente llamarla Bian. Cuando Estelle aceptó la propuesta, la marquesa comentó que Estelle era una chica increíblemente dulce. Entonces, inesperadamente, Bian añadió que Estelle era tan linda que no se negaría a comérsela en ese momento. Satael le dijo a la marquesa que dejara de bromear y se pusiera manos a la obra. Satael se levantó de repente y le dijo a Estelle que necesitaba irse un momento, pues tenía asuntos urgentes que atender. Le pidió a la princesa que estuviera a solas con Bian. En cuanto Estelle se quedó a solas con Bian, la mujer le sonrió dulcemente y le sugirió que aprovecharan el tiempo juntos. Para ello, Bian dijo que debían ir a otra habitación secreta.